Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. De profesor de apologética evangélica a explorar el mundo anglicano, el ortodoxo y hacerse católico. Douglas es uno de esos evangélicos eruditos apasionados por la Biblia y la apologética, profesor en seminario evangélico durante años, que a partir de cierto momento exploró la fe católica y sintió que en ella está la plenitud de la enseñanza cristiana. Necesitó 5 años de estudio y controversia intensa antes de dar el paso de hacerse católico. Ha contado su historia con detalle en un libro, Ex Evangélicos. Douglas, esta es su historia de descubrimiento de la Iglesia Católica. Infancia casi sin fe, alejado de Dios en la adolescencia. No recibí una educación muy religiosa, explica Douglas sobre su infancia. Indirectamente me enseñaron que Dios existía y mantuve una vaga creencia en él hasta el instituto, cuando me convertí en un agnóstico en la práctica. Con miles de religiones en el mundo y con la ciencia cambiando de opinión continuamente sobre la verdad, no sentí una necesidad de comprometerme con una fe. Más aún, me gustaba vivir sin reglas religiosas. Me parecía que si algún cristiano intentaba evangelizarme, nunca podrían responder adecuadamente a mis preguntas. No pensaba cambiar mi vida si no tenía buenas razones para ello, recuerda Douglas. Sin embargo, él creía en la verdad, que uno debía buscarla, reconocerla, aceptarla cuando había datos suficientes. El último año de instituto conoció a un par de cristianos evangélicos que conocían de verdad su fe y rápidamente destrozaron mis argumentos contra el cristianismo. Mi increencia se convirtió en algo que dependía ya de solo mi voluntad y no tardé mucho en rendirme y aceptarlo. Recé pidiendo el perdón de Dios y poniendo en Jesús mi confianza para ser salvado. Apasionado por la apologética, al seminario evangélico. Ese verano se apuntó a hacer un trabajo en un campamento cristiano de vacaciones y allí empezó a aprender sobre la fe. Se animó a estudiar teología en la universidad, especializándose en apologética, la defensa argumentada y razonado de la fe, la Biblia, las posiciones cristianas. Le gusta recordar la frase de San Pablo en 2 de Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ganar almas implica a menudo destruir los argumentos malos y falsos que alejan de la verdad. Como joven profesor casado, aprendiendo y dando clases de apologética, pasó años que recuerda con alegría, en los que hizo amistades para toda la vida, años divertidos e intelectualmente satisfactorios. Fue profesor, responsable de educación a distancia, empezó sus estudios de doctorado, fue ordenado como pastor, le publicaban libros y acudían a prédicas a iglesias, retiros y campamentos de todo el país. Sentí que casi había llegado al estatus de rockstar evangélico. Bromea. Primer contacto con la fe católica. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que un compañero que había estudiado exactamente lo mismo que él anunció que se había hecho católico. Los profesores y trabajadores no solo se sentían conmocionados, sino que algunos se sentían traicionados. Este hombre, como todos, había leído el libro del impulsor del CES, Norman Geisler, sobre los fallos del catolicismo. ¿Cómo podían hacer eso ahora?
Douglas empezó a intercambiar cartas con este ex compañero durante varios meses. Douglas admite que en esas discusiones a veces salía lo peor de mí. Decidió parar el debate epistolar porque su interlocutor resultó ser ahora muy capaz como apologista católico. Douglas necesitaba más tiempo para prepararme. Desacuerdos doctrinales entre evangélicos. ¿Quién tiene la autoridad? Durante varios años más, el tema del catolicismo quedó solo en la trastienda de su memoria, mientras se dedicaba a otros asuntos. Pero la propia debilidad de la teología evangélica iba a asomar su día a día laboral, aunque el CES tenía mucho prestigio, visto desde afuera al pasar los años, veía cómo se acumulaban rencillas humanas, maniobras laborales y politiqueos. Eso era doloroso, pero comprensiblemente humano. Pero habían también tensiones teológicas e enfados por distintas posturas doctrinales sin ninguna autoridad que pudiera resolverlas. Abriendo mis ojos a la realidad, detrás de la retórica que tantos años yo acepté, me desilusioné, dice Douglas. Después de 15 años en el CES, él no quería dejar la fe evangélica, él quería respuestas, y la buscó durante 5 años intensos que le llevaron al catolicismo. Por ejemplo, de verdad ningún grupo cristiano en 2000 años entendió bien el cristianismo hasta que aparecieron ellos, específicamente los evangélicos, baptistas, no carismáticos, moderados, realistas. ¿Cómo saben los evangélicos que solo los libros de la Biblia protestantes, en la que faltan los libros deuterocanónicos, están inspirados? Muchos protestantes dicen que basta con estar de acuerdo en lo esencial para ser cristiano ortodoxo, pero ¿qué es lo esencial? La Biblia no da una lista de doctrinas diciendo cuáles son esenciales. En esta ocasión, lo novedoso es que yo ya no me iba a contestar con respuestas fáciles, señala Douglas. La Iglesia Católica creó la Biblia, no le da eso autoridad. Cuanto más estudiaba la historia detrás de la Biblia, más me encontraba con la Iglesia Católica. No solo fue la Iglesia la que decidió qué libros entraban en la Biblia, sino que la Iglesia lo hizo cuando ya tenían varios siglos de existencia. De hecho, señala, cuando encontramos la primera lista canónica que establece con autoridad qué libros son palabras inspiradas por Dios, la Iglesia Católica ya había establecido varias otras doctrinas que como evangélico le incomodaban. ¿Tenía la Iglesia antigua autoridad para establecer qué es la Biblia y no para establecer otras enseñanzas? No basta con tener una lista de libros con la palabra de Dios, hay que interpretar sus enseñanzas, y cada grupo protestante sacaba interpretaciones incompatibles. En CES presumían de enseñar la fe histórica, pero Douglas veía que en realidad muchas de sus enseñanzas era un potaje mixto de doctrinas anabaptistas, teológicas, post-reforma y creencias de finales del siglo XIX. Podían ser correctas o no, pero no parecían la fe cristiana histórica. Sin una tradición infalible y con autoridad de verdad, no había forma de interpretar los textos. El cristianismo sería devorado por el relativismo. ¿Cómo encontrar lo esencial? Al menos con los credos antiguos y un canon de la escritura, pero todo eso lo daba la Iglesia antigua. Uno no podía seguir siendo protestante, cada uno a su manera, sino que debía unirse a esa Iglesia antigua. Hay que tener en cuenta que Douglas llegó a esta conclusión sin haber leído aún ningún apologeta católico, solo leyendo estudiosos protestantes desautorizándose unos a otros. Otra debilidad, o adular a la gente, o ruptura sin fin. El protestantismo tenía además otra debilidad. Los líderes y ministerios evangélicos solo pueden tener éxito adquiriendo y conservando una base de seguidores. Eso requiere rebajarse para mantener a los seguidores o controversias para expulsar a los no fans. Se necesita un nivel de autoridad más allá del individuo o grupo de individuos que hacen una interpretación privada de la Escritura. Entendía de nuevo, la iglesia que Jesús fundó tenía que poder ser identificada de forma histórica, objetiva y con autoridad. Explorando
el mundo anglicano. Pasado 3 años de investigación en el CES, se inquietaron con él. Decidió empezar a acudir con su familia a iglesias anglicanas conservadoras que habían roto con el episcopalianismo, el anglicanismo liberal, que acepta todo tipo de pecados sexuales. Estos anglicanos conservadores le introdujeron más en la historia de la iglesia, la liturgia, los credos antiguos, pero seguían sometidos a las mismas debilidades que el mundo evangélico y su falta de unidad doctrinal. Además, el origen de la iglesia anglicana, el deseo del rey Enrique VIII de divorciarse de Catalina de Aragón y sus efectos, divorcio, anticoncepción, matrimonio y ordenación homosexuales obispos herejes, no eran fáciles de defender. Estudiando ortodoxia en una parroquia griega, buscaba una iglesia que fuera una santa católica y apostólica, pero no católica romana con papa. Podía ser la iglesia ortodoxa. Cualquier cosa excepto el catolicismo me sonaba bien, admite. La iglesia ortodoxa no solo era antigua y apostólica, sino también hermosa, y no tenía que responder por las cruzadas, Galileo, la Inquisición o la Reforma. Mejor aún, no tenía papa con el que tratar. De hecho, la fe era tan mística que la mayoría de protestantes no tenían ni idea de qué se enseñaba. Tomé clases de ortodoxia en una iglesia griega local con otros miembros del CES, algunos de los cuales se hicieron ortodoxos. Sin embargo, pronto vio que en el mundo real la ortodoxia estaba muy dividida por razones étnicas y culturales, y que si se hacía ortodoxo tendría que meterse en batallas este-oeste contra los católicos, y yo dudaba tener alguna oportunidad contra la iglesia de Agustín, Anselmo y Tomás de Aquino, y muchas de las estrategias problemáticas del protestantismo pervivían en esta ortodoxia. Solo quedaba la iglesia católica por examinar, con todas sus extrañas doctrinas: María, el purgatorio, la infalibilidad papal, rezar a los difuntos, clero célibe y al parecer mucho de él homosexual o pedófilo, según insistía la prensa, con tristes casos reales. A los 5 años de investigación incómoda, Douglas, que como apologeta no era especialmente simpático ni comedido, había hecho unas cuantas enemistades y había cansado sus contactos protestantes. Su esposa baptista, fundamentalista desde niña, estaba harta y lloraba cuando hablaban de teología, y Douglas dejó sus últimos trabajos en el CES y buscó un empleo civil. Explorar la fe católica y descubrir muchos antiguos compañeros. Finalmente, en 2013, decidió apuntarse a un curso de iniciación cristiana para adultos, el curso oficial para los que consideraban hacerse católicos. Si llegaba la Pascua y no había descubierto una forma de salir, la iglesia se quedaría conmigo, pensaba, pero entonces descubrió que más de 20 antiguos alumnos del CES, de entre 20 y 40 años, se estaban haciendo católicos, o lo habían hecho en los últimos años. Muchos de ellos cuentan sus testimonios en el libro. Eran enamorados del Señor y de la palabra, que buscaban la iglesia que Cristo fundó, y la mayoría había hecho su viaje espiritual por separado. Solo ahora iban a contactando unos con otros. Para aclarar mis ideas, blogueé, debatí, enseñé y discutí todos los temas conflictivos del catolicismo. Muchos descubrió que se los habían explicado mal en ámbitos protestantes. Otros eran ideas que él ya aceptaba, pero que los católicos y la tradición habían desarrollado y llevado sus consecuencias lógicas. Veía claro ahora que ni la Biblia ni la historia conseguían refutar las enseñanzas católicas, sino que las reforzaban, y que éstas llenaban de forma satisfactoria todos los agujeros que habían visto desde el mundo evangélico. En su época de investigaciones le asombró comprobar que los católicos que se habían hecho evangélicos tendían a odiar o no entender bien el catolicismo, mientras que los católicos ex evangélicos, por el contrario, apreciaban y entendían el mundo evangélico. Puedo decir que para muchos, y para mí también, el catolicismo no es tanto un rechazo de mi creencia pasada, sino su desarrollo. Católico desde Pascua del 2014. Al final aceptó que hacerse católico significaba confiar en la iglesia que Cristo fundó. Él había sido siempre exigente en su búsqueda de la verdad. No podía ahora seguir fuera de la iglesia católica viendo la verdad de sus doctrinas. En la vigilia pascual del 2014
se hizo católico, fue confirmado y pudo recibir por primera vez la comunión. Douglas dice que hoy aprecia y ama a los cristianos que permanecen en el mundo protestante y que trabajan para construir puentes que os ayuden en vuestro viaje. ¿Y tú, qué piensas de esta extraordinaria conversión? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.